Bien, pues seguimos con la segunda charla de esta primera sesión, con el manejo de las hepatitis virales agudas emergentes y de las reactivaciones de hepatitis virales crónicas por el doctor Juan Turnes del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Andrade la invitación para esta sesión altamente matutina, a pesar de lo cual, y con las dificultades de la iluminación, veo una enorme cantidad de gente a estas horas de la mañana, lo cual es un éxito repetido de nuestra sociedad. Yo me he tomado la libertad, dentro de este título relativamente amplio, de circunscribirme a tres aspectos o a tres elementos concretos de lo que podríamos denominar hepatitis emergentes y reactivaciones de hepatitis virales crónicas. Y les hablaré de esta manera de las hepatitis agudas E o hepatitis crónicas E en situaciones especiales, del fenómeno creciente de reinfecciones por virus de la hepatitis C en pacientes previamente curados y, por último, de la reactivación del virus B en pacientes inmunosuprimidos. La hepatitis E es una enfermedad que tiene dos patrones epidemiológicos claramente diferenciados. Por un lado, es una enfermedad de países subdesarrollados para ser políticamente más correctos, emergentes, en los que es una enfermedad que actúa en forma de brotes, que se contagia entre personas por vía fecal-oral y a través de aguas contaminadas. Pero también es una enfermedad que en los últimos 15 años se ha ido identificando con mayor frecuencia en países occidentales por un mecanismo de transmisión diferente en el que es el virus con el que nos contagiamos o con el que estamos en contacto tiene un genotipo distinto, el genotipo 3, que afecta fundamentalmente a mamíferos y que constituye en la práctica una zoonosis. Esta enfermedad, esta hepatitis E, ha pasado de ser prácticamente una anécdota a tener un reflejo mucho más pronunciado, sobre todo en Europa más que en Estados Unidos. Y como pueden apreciar, estos son datos de la etiología de hepatitis agudas en Alemania en dos periodos de tiempo muy diferentes, separados por 15 años, y pueden apreciar cómo en el año 2000 la identificación de hepatitis E en hepatitis agudas era mínima, inferior al 1%, y en el año 2015 alcanzaba el 14% de las hepatitis agudas identificadas en esta cohorte alemana. Es importante porque, independientemente de que este mecanismo de transmisión, que parece una zoonosis en nuestro medio, pueda tener una relevancia mayor o menor, hay otras vías de contagio que pueden ser relevantes. Y esta diapositiva lo que muestra es la seroprevalencia del virus de la hepatitis E en donantes de sangre en Cataluña, en 1000 donantes de sangre de Cataluña. Las barras hacen referencia a tipos distintos de test para identificar el virus y en realidad lo que traduce es la falta todavía de estandarización de las pruebas serológicas para su uso en la práctica clínica, pero pueden apreciar cómo, en función de la edad, la prevalencia serológica de anticuerpos IgG para el virus de la hepatitis E es significativamente alta, incluso con la técnica de menor sensibilidad, hasta un 20%, y de hasta un 30-40% con la técnica que tiene una mayor sensibilidad. Entre esta cohorte, independientemente de la serología, solamente 3 pacientes tenían RNA positivo, con lo cual una cosa es el contacto previo, que parece que es relevante en nuestro medio, y otra cosa es la infección activa y los riesgos que esto pueda conllevar. En este sentido, esta segunda tabla lo que hace referencia es un estudio mucho más amplio realizado en el Reino Unido en 225.000 donantes de sangre, en el que identificaron 79 pacientes con RNA positivo. Esto es una tasa de prevalencia realmente bajísima, casi del 3 por 10.000. Pero lo interesante es que consiguieron hacer seguimiento de 43 de estos donantes que tenían RNA positivo y a quién o a quién se administraron estos productos derivados de la sangre, y se identificaron, se pudo hacer casi un 60% de los pacientes con RNA positivo, y se pudo observar cómo se produjeron 18 infecciones de estos 43 pacientes en seguimiento, la mayoría de ellas en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo oncológicos, que a fin de cuentas son los principales receptores de derivados sanguíneos. Pacientes oncológicos o pacientes trasplantados, es decir, pacientes en riesgo. ¿Y qué relevancia clínica tiene esta hepatitis E en nuestro medio?
Pues estos son datos de un estudio de una cohorte alemana en la que se analizaron pacientes con insuficiencia hepática aguda, no hepatitis aguda, sino insuficiencia hepática aguda, clínicamente relevante. Es un estudio retrospectivo en el que pacientes que habían sido clasificados inicialmente como de una causa idiopática o, en la mayoría de ellos, como una causa de hepatotoxicidad por drogas, se pudo identificar a posteriori que un 10% de estos pacientes es posible que estuvieran mal clasificados porque tenían RNA positivo para el virus de la hepatitis C. Y es particularmente destacable que de estos 8 pacientes con RNA positivo, si se fijan, en 3 de los casos tenían IgMs negativas, con lo cual este problema de estandarización de las pruebas serológicas es relevante y si queremos realmente descartar la presencia de una hepatitis aguda o tenemos criterios de sospecha, debemos hacer una determinación del RNA del virus en estas muestras sanguíneas de los pacientes. No incluyo la diapositiva, pero hace apenas 2 meses, en el número de diciembre de Pathology, se publica un trabajo similar en el entorno norteamericano en el que no observan estos datos, pero probablemente las explicaciones se deben a aspectos metodológicos del estudio y aspectos culturales diferenciales entre Europa y Estados Unidos, en concreto al gusto que tenemos aquí por el jamón y otros productos derivados del cerdo curados y no carbonizados. Y quería resaltar también el problema de la diferenciación entre la causa cuando atribuimos una hepatitis aguda, una insuficiencia hepática aguda, a una posible hepatotoxicidad por drogas. Estos son datos de estudios más antiguos realizados en Europa y en Estados Unidos, en los que se pueden ver las diferencias que podemos observar en cualquier estudio en cuanto a datos de incidencia y prevalencia entre Estados Unidos y Europa. Y como se puede apreciar, parece que en el caso europeo es significativo tener en cuenta la hepatitis C cuando no tenemos una causa destacable o cuando esta causa es una probable hepatotoxicidad. Y otro de los aspectos relevantes de la hepatitis C por los cuales debemos considerarla en nuestra práctica clínica es porque clásicamente entendemos por la hepatitis C una enfermedad aguda, pero esta hepatitis aguda puede cronificarse, desarrollar fibrosis o cirrosis en determinados grupos de pacientes, fundamentalmente en pacientes inmunosuprimidos y fundamentalmente en pacientes trasplantados. Los datos de este riesgo de cronificación tienen ya un cierto recorrido de 10 años. Hace que se comunicaron los primeros casos en el área de Toulouse. Toulouse no es por accidente, sino porque es un área de Europa en el que se sabe que hay una elevada prevalencia o una elevada seroprevalencia, probablemente por aspectos regionales en relación con el ganado porcino, el jabalís, el consumo de alimentos derivados de estos animales, y pudieron observar cómo 14 pacientes que desarrollaron una hepatitis aguda E trasplantados, en 2/3 aproximadamente desarrollaron una hepatitis crónica. Y esto llevó a realizar un estudio de seguimiento con un número muy superior de pacientes, fundamentalmente pacientes renales, trasplantados renales, pero también trasplantados hepáticos, en los que observaron una tasa de infección baja, pero hasta 6 pacientes en un seguimiento de 1 año se identificó una hepatitis aguda E. ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? Fundamentalmente de las hepatitis crónicas, que son las que más nos deberían preocupar en nuestro medio. La utilización de ribavirina permite aclarar el virus. No existen datos realmente sólidos para justificar la duración y la dosis de ribavirina, pero sí que son bastante homogéneos en esta población de pacientes de riesgo de cronificación, de pacientes trasplantados, en las que lo que resumen esta tabla son diferentes estudios, fundamentalmente o bien series de casos o bien cohortes uninacionales de pacientes fundamentalmente trasplantados renales, porque son los más numerosos, y lo que pueden apreciar es cómo, si bien la dosis parece que es variable y la duración de tiempo es variable, la tasa de curación es bastante aceptable, en torno al 75-80%, no está libre de recaídas, pero estas recaídas pueden retratarse con pautas más prolongadas de ribavirina, y la dosis de ribavirina sería de entre 600 y 800 miligramos en conjunto, y durante una duración de 3 meses, fundamentalmente avalada por este estudio más grande alemán, en el que, aunque el rango es amplio, la mediana de tratamiento de los pacientes, más de 2/3 de los pacientes, se trataron durante 6 meses. De modo similar al estudio español del Clínic y del Hospital de Sant Pau, obteniendo unas buenas tasas de curación.
En segundo lugar, quería hablarles de la reinfección por el virus de la hepatitis C. Actualmente curamos, afortunadamente, a casi todos nuestros pacientes y el patrón de recaída viral o de reinfección es raro, pero es raro y poco frecuente en la mayoría de los pacientes. Pero hay subpoblaciones o subgrupos de riesgo en los que podemos encontrarnos con reinfecciones por virus diferentes al virus original, aunque a veces esto no sea completamente fácil de distinguir, porque puede haber pacientes con infecciones mixtas en los que la respuesta al tratamiento antiviral sea buena para las dos poblaciones virales, pero en las que lo que se produzca realmente es una recaída de una de estas subpoblaciones, o bien pacientes que en el momento basal no diagnosticamos esta infección mixta porque replica muy poco el segundo o el tercer genotipo y es este el que aflora posteriormente. En la práctica estos casos son extraordinariamente difíciles de identificar, a menos que dispongamos de técnicas moleculares de secuenciación de la muestra basal, básicamente en el entorno académico. ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo de reinfección? Pues fundamentalmente los que estamos pensando: pacientes usuarios de drogas por vía intravenosa, las personas que están recluidas en prisiones porque comparten factores de riesgo similares y las personas homosexuales con conductas de riesgo. En estos casos encontramos tasas de reinfección por 100 pacientes año significativas. Hay que tener en cuenta que fuera de estos grupos de riesgo se aproximan a 0 y debemos tener en cuenta el contexto nacional en el que nos movemos. En el caso de España, la prevalencia de hepatitis C en estos grupos de riesgo, en pacientes, por ejemplo, usuarios de drogas por vía parenteral, es muy superior a la prevalencia de la hepatitis C en población general, que es lo que refleja esta gráfica. Más del 70% en España de los pacientes usuarios de drogas por vía intravenosa tienen hepatitis C en comparación con lo que probablemente en España es menos del 1% de la población general. Y la incidencia de virus de la hepatitis C en nuestro entorno europeo es de en torno a 26 casos por 100 personas año en este grupo de riesgo. En España es muy similar a la media europea e incluso en prisiones donde se supone que son pacientes que ya no usan drogas, la incidencia es también significativamente elevada. Esto no es nuevo. Los pacientes con hepatitis C que tienen una hepatitis aguda y se curan espontáneamente, sabemos que tienen una tasa de reinfección alta, de en torno a 12 casos por 100 pacientes año en este estudio multicéntrico de varios países de Europa, de Estados Unidos y de Oceanía, con variaciones importantes entre los países fundamentalmente por cuestiones metodológicas de cada cuánto se les hace una determinación de RNA a estos pacientes, qué porcentaje de pacientes en estos países tienen acceso a tratamientos de sustitución por opiáceos, etc. Pero esta tasa de reinfección parece menor, significativa pero menor, en pacientes a los que les hemos hecho sufrir. Pacientes usuarios de drogas que tienen una hepatitis o tuvieron una hepatitis aguda o crónica por virus C y les hicimos sufrir dándoles interferón. Cuando se percibe este sufrimiento, esto es una interpretación subjetiva de los estudios, pero probablemente muy acertada, cuando se percibe este sufrimiento de 48 semanas con estos tratamientos, la tasa de reinfección disminuye hasta el entorno de 2.4 reinfecciones por 100 pacientes año. Aunque esto también es interpretable porque hay que fijarse cuántos de estos pacientes, después de ser tratados, abandonan el consumo de drogas, que es el principal factor de riesgo. Porque el principal factor de riesgo de reinfección es la persistencia de las conductas de riesgo, no el hecho de ser personas que han caído en estas conductas adictivas. Y esto se ve muy bien en dos estudios, un estudio noruego con 7 años de seguimiento en pacientes con este perfil de usuarios de drogas por vía parenteral, en el que se pudo observar cómo la tasa de reinfección era claramente diferente cuando los pacientes no recaían en el consumo de drogas en comparación con aquellos pacientes que tenían durante ese seguimiento una recaída del consumo de drogas por vía intravenosa. Y estos datos de una segunda cohorte andaluza en pacientes coinfectados muestran algo similar, aunque con un mayor riesgo de reinfección en pacientes coinfectados con una documentación de recaída del consumo de drogas por vía intravenosa. ¿Qué ocurre en las prisiones, que es un segundo grupo de riesgo de reinfecciones? Pues no es que la prisión en sí sea un riesgo, sino que dentro de la prisión se producen un mayor riesgo de tener este tipo de conductas que aumentan la transmisión. De media, en este estudio en 4 prisiones catalanas, la reinfección fue de
5 por cada 100 pacientes año, pero vean cómo en aquellos pacientes con conductas de riesgo, no una conducta en sí, la coinfección por el virus C, pero la coinfección por el virus C, la recaída dentro de la prisión del consumo de drogas por vía intravenosa o la existencia de más de 2 factores de riesgo, fueron factores predictivos independientes de reinfección, y aquí estamos hablando de tasas de reinfección realmente muy elevadas respecto a la situación basal. Todos estos datos proceden de reinfecciones en pacientes tratados con biterapia o curados espontáneamente. Disponemos de muy poca información en pacientes tratados con los nuevos antivirales de acción directa, pero debemos tener en cuenta 2 factores en este sentido, 2 informaciones muy recientes. La primera, que la tasa de reinfección en los pacientes incluidos en los ensayos clínicos, que en su mayoría era un criterio de exclusión el consumo de drogas por vía intravenosa, la tasa de reinfección es extraordinariamente baja, 7 reinfecciones en más de 3.000 pacientes en trial fase 2-3 de pacientes tratados con sofosbuvir o sofosbuvir-ledipasvir. Sin embargo, en ensayos dirigidos específicamente a esta población, como el ensayo de MSD del Vasvir-Grazoprevir, en el que algunos de nosotros participamos, la tasa de reinfección se aproxima a la que hemos observado en el escenario de biterapia, y aquellos que participamos en el estudio y también los que pudisteis leerlo, sabéis que el consumo activo, vamos a decir, encubierto de estos pacientes de drogas, más allá del cannabis, de drogas de riesgo, fue sorprendentemente elevado. El laboratorio destaca la seguridad del tratamiento en estos casos, pero también tenemos que destacar que estos pacientes, dentro de ensayos clínicos concienciados, en algunos casos, en este caso en concreto, que sabían que se hacían test de drogas, el porcentaje de consumo que se identificó fue muy significativamente elevado. ¿Y qué podemos hacer para reducir este riesgo de reinfecciones? Pues fundamentalmente hay 2 aproximaciones. La primera, que ha demostrado ser útil, es la de medidas sociales para ayudar a estos pacientes a evitar no solo la reinfección, sino la circulación del virus en estas subpoblaciones, mediante programas de suministro de jeringuillas, tratamientos sustitutivos con opioides, que han demostrado ser eficaces en la reducción de la circulación de la enfermedad en la población, pero que requieren de una alta intervención, hasta el punto de que para reducir la prevalencia en un intervalo de 10 años de en torno al 15%, es necesario que estos programas se extiendan a más del 60% de la población usuaria de drogas por vía intravenosa en un país occidental. El otro de los enfoques es aplicar tratamientos masivos. Moralmente puede resultarnos extraño por qué focalizar los esfuerzos en estas poblaciones, pero en modelos como el escocés han demostrado que si focalizamos el esfuerzo en estas poblaciones vamos a reducir la prevalencia global de la población, porque estos subgrupos de pacientes son los que perpetúan la circulación del virus en nuestras poblaciones. Y resulta clave que a aquellos pacientes que tratemos les hagamos un seguimiento intensivo, no que abandonemos el seguimiento al año, porque se pueden reinfectar y en esos casos cuanto antes los tratemos mejor, porque evitaremos la circulación de la infección. El tercero de los grupos es el de pacientes homosexuales con conductas de riesgo, en el que me gustaría destacar que el factor clave es la coinfección por VIH. No el único, pero es el factor clave. La incidencia de infecciones en estos pacientes cuando son pacientes monoinfectados es similar a la de la población no coinfectada, pero se cuadruplica en pacientes coinfectados. Y esta incidencia además se ha incrementado en las últimas décadas, y se atribuye este incremento a la relajación de las medidas para evitar el contagio en la población VIH, derivada de la disponibilidad de tratamientos altamente eficaces para el VIH, algo que tiene bastante sentido. Y el mecanismo fundamental de transmisión son las prácticas sexuales de riesgo. Algunas de ellas llevan aparejado el consumo de drogas, lo que se denomina chemsex, para que no vamos a entrar en detalles, pero que se utilizan en algunas áreas ampliamente y contribuye a la infección y a la reinfección del virus de la hepatitis C en esta población concreta. Y la tasa de infección y de reinfección en estos grupos concretos que practican o que realizan prácticas de riesgo es realmente elevada. Vean que en esta cohorte europea de casi 600 pacientes, 1 de cada 4 tuvo una primera reinfección, una reinfección por el virus de la hepatitis C, y de estos pacientes que se curaron, de los que se curaron de esta primera infección, el 43% tuvo una segunda, casi la mitad tuvo una segunda infección durante el seguimiento. Ya mucho menos, afortunadamente, una tercera y una cuarta infección.
Y esta tasa global, que es de en torno a 8 o 9 casos por cada 100 pacientes año, no parece además haberse modificado durante la última década, con lo cual este es un grupo particularmente de riesgo y para aquellos interesados, la ciudad de Europa más peligrosa en este sentido, que lo destaca este estudio, es París y la menos peligrosa es Hamburgo. Claro que ¿quién quiere ir a Hamburgo de turismo? Esta diapositiva les resume un poco la diferencia de riesgos entre estas tres poblaciones que he mencionado. Por un lado, los usuarios de drogas y por otro lado, la población homosexual con conductas de riesgo. Hay diferencias significativas en cuanto al pool que representan de la población global infectada, mucho versus poco, el acceso a los tratamientos, que es desgraciadamente menor, precisamente en los que más nos interesa, las conductas de riesgo prevalentes, cómo estos mecanismos de transmisión afectan bien a la zona local, al país, o pueden ser internacionales, y cómo la tasa de reinfecciones es notablemente diferente y la más alta documentada, de hecho, es en personas homosexuales con conductas de riesgo. Por último, me gustaría hablarles sobre la reactivación del virus de la hepatitis B en pacientes inmunosuprimidos. Rápidamente, los mecanismos de transmisión en pacientes sometidos a quimioterapia ya los conocen. La reactivación se puede producir durante la quimioterapia, pero la manifestación clínica se produce después. Y los criterios diagnósticos de la reactivación, les muestro estos porque son los que he encontrado en un paper más reciente, pero son variables. Hay criterios distintos en cuanto a la magnitud del incremento del DNA en pacientes con antígeno de superficie o en pacientes con antígeno de superficie negativo y anticuerpo positivo, aunque básicamente son los que se resumen en la diapositiva. Y es importante tener en cuenta que aunque la reactivación virológica suceda durante el tratamiento, de media a las 16 semanas, la hepatitis aguda en pacientes en los que no se hace prevención sucede después de la finalización de la quimioterapia, cuando se reactiva el sistema inmune. ¿A quién debemos hacer el cribado? Depende de dónde vivamos, si somos europeos o norteamericanos, si lo haremos a grupos de pacientes diferentes. Europa es más proteccionista, cribado a todos los pacientes susceptibles de tratamiento inmunosupresor. Las guías americanas solo a pacientes de riesgo alto o medio. Y esta es una diferencia significativa y que probablemente tiene relación con cómo enfocamos la sanidad y el acceso a la sanidad en dos entornos completamente diferentes. En Europa se orienta en función de la presencia de antígeno de superficie y el tipo de fármacos inmunosupresores que van a recibir y el riesgo que condicionan, pero todos deberían recibir inmunoprofilaxis. En cambio, los pacientes con antígeno de superficie negativo, la profilaxis se restringe a aquellos con alto riesgo definidos por los que reciben rituximab básicamente o quimioterapias acondicionadoras para un trasplante de médula ósea. En Estados Unidos el enfoque es diferente, lo hacen por semáforos, tipo Madrid, en función del riesgo de contagio, de manera no tanto en función de la serología del paciente, y diferencian tres grupos de riesgo: pacientes con más de un 30% de riesgo, más de un 10% de riesgo de infección, entre un 1 y un 10% o menos del 1%. Y en función de esos riesgos van a decidir si tratan o no a los pacientes. Fármacos más modernos, más allá del rituximab, que se están utilizando, se desconoce el papel que juegan exactamente, pero ante la duda lo que se aconseja universalmente es que se traten como si tuvieran un riesgo intermedio y se realice profilaxis si tienen antígeno de superficie positivo. Solo un matiz en relación a este estudio que está ya online disponible respecto al mensaje quizás algo erróneo que se puede enviar respecto a los pacientes antígeno de superficie negativo con anticuerpos antiantígeno de superficie positivo, en los que en el metaanálisis que realizan ven que aquellos pacientes inmunosuprimidos con quimioterapia, incluso con rituximab, tienen un riesgo hasta 5 veces menos de tener una reactivación, pero eso no quiere decir que no la tengan, sino que el riesgo es menor. Y este estudio puede ser confuso en cuanto a que envíe el mensaje de que no necesiten inmunoprofilaxis cuando sí la necesitan. Y para finalizar, dos pinceladas respecto a qué pacientes deben recibir tratamiento con antivirales. Y esto nos lleva nuevamente a las diferencias entre Europa y Estados Unidos. En Europa, todos los pacientes antígeno de superficie positivos deben tratarse. Todavía se considera la opción de la lamivudina para pacientes con DNA menor de 2.000 unidades y que vayan a recibir tratamientos crónicos cortos, aunque en la práctica yo creo que casi todos nosotros utilizamos entecavir o tenofovir, y un esquema relativamente complejo para pacientes con antígeno de superficie negativo, en función de si tienen DNA positivo o no, en función de la duración, e incluso se considera aún la monitorización. Europa es compleja, hay países que no tienen
un acceso fácil a los tratamientos, y esto puede explicar estas recomendaciones un poco sorprendentes para nosotros y sobre todo para los norteamericanos, que, como les decía, el enfoque es totalmente diferente. Los pacientes de riesgo alto y moderado deben recibir tratamiento hasta 6 o 12 meses después de la finalización de la quimioterapia. La lamivudina solo la consideran, yo creo que es un comentario más para países con dificultades económicas o personas con dificultades económicas, y los pacientes con riesgo bajo ni los tratan ni los miran. No recomiendan hacer screening. La profilaxis la vamos a suspender, no disponemos de una información claramente exacta sobre cuándo suspenderla, pero entre 6 y 12 meses después de la finalización post-tratamiento, y la monitorización para evitar el riesgo o para monitorizar el riesgo de reactivación se recomienda hacer durante al menos un año después, con frecuencia trimestral, aunque el grado de evidencia para hacer esta recomendación es leve. ¿Cuáles son los mensajes que me gustaría que se quedaran respecto a la reactivación del virus hepatitis B, de la hepatitis B en pacientes inmunosuprimidos? Fundamentalmente, que no tenemos evidencias totalmente sólidas para hacer estas recomendaciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque son las que disponemos, tanto para evaluar qué pacientes son susceptibles como qué duración de tratamiento deben tener y cómo monitorizarlos. Sí que está claro que hay un alto riesgo en pacientes hematológicos, pero también en pacientes con tumores sólidos, como hemos visto, y el caso más reciente nuestro de hace 2 días fue una paciente con cáncer de mama que recibió doxorubicina, y que hay escasos datos en cuanto al riesgo de reactivación con fármacos nuevos. Y claramente yo creo que en nuestro medio, y para finalizar, entecavir y tenofovir son superiores a la lamivudina y son los fármacos que deberían utilizarse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Vamos ya un poco mal de tiempo. Tenemos tiempo para una pregunta de la audiencia. Hola, buenos días. Sí, aquí. Enhorabuena por la presentación. Solo quería comentar que en el caso de las reactivaciones no se ha comentado la altísima frecuencia de mutantes de escape del antígeno de superficie. Por tanto, hay que tener cuidado a la hora de hacer los algoritmos en base a si es positivo o negativo el antígeno de superficie, porque puede ser un falso negativo. Solo era ese comentario. Gracias. 10 segundos. Es un comentario que se refleja en las guías norteamericanas como que efectivamente se puede producir. Gracias, Juan.